están? Dios los bendiga. Es un placer nuevamente poder estar con ustedes en este nuevo programa de Un Día Más de Cheo y Vivi. Gracias por compartirlo, gracias por formar esta comunidad con nosotros, gracias por ser parte de nuestras vidas y nos encantaría que ustedes en este momento a través de los comentarios nos escriban cómo están, dónde se encuentran y así poder saber de ustedes y poder orar por todos y cada uno. ¿Cómo estás, amor? Bienvenido. Hola, bueno, primero saludarlos a todos los que en estos momentos se conectan con nosotros. Siempre será un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Lo hacemos con mucho respeto, con mucho amor por Dios, pero también por las almas que hacen parte del reino de los cielos. Por eso esto tratamos siempre de hacerlo de una forma dinámica. A mí me gusta comenzar siempre explicando por qué este formato es así, es diferente y por qué es necesario. Y es que muchas veces en una prédica no se resuelven todas esas preguntas que muchas veces podemos hacernos, sí. Y sobre todo en temas tan prácticos como puede ser cómo está la salud de nuestro matrimonio y cómo podemos trabajar para alimentar ese amor que encontramos no solamente en Dios para nuestra relación con Él, sino también con nuestros semejantes, con nuestra familia. Y ahí es lo que hace que este programa tenga un sentido un poco especial para que ustedes puedan resolver esas preguntas que sé que en algún momento se han hecho. Así es, entonces bueno, ya todos conectados y queremos aprovechar también para recordarles nuestras redes sociales. Recuerden que estamos a través de Instagram, Facebook, en YouTube nos pueden encontrar y recuerden que este contenido también está en Spotify en formato de audio por si de pronto estás ocupado o estás haciendo alguna actividad que no te permite ver el video, puedes escucharnos. Como dice mi esposo y tiene mucha razón, estos son temas prácticos porque somos unos convencidos que el cristiano no solamente se nota por su capacidad mental o por su gran teología en su mente, sino por todos los actos prácticos que hace en el día a día y muestra a Cristo. Y por eso es que nos hemos tomado el tiempo de poder hablar acerca de las familias, de los matrimonios, de cómo ser un buen esposo, una buena esposa, de cómo poder lidiar con las crisis matrimoniales, de cómo formar a nuestros hijos, etc. Entonces son temas que así tú no estés casado o así estés en planes de casarte o aún incluso estés estudiando, no importa. Estos temas te ayudan a formarte muy bien para que cuando llegue ese día y ese momento tú puedas estar haciendo las cosas correctamente tal y como Dios nos dice en su palabra. Así es, y bueno, yo creo que lo más importante en cualquier contenido que nosotros hacemos y que ustedes ven, que siempre sea cristocéntrico y bibliocéntrico, es importante que usted disponga su corazón, porque es el Espíritu que nos lleva al convencimiento de pecado, de arrepentimiento, y es el que nos lleva a esas verdades que han sido reveladas a través de la palabra de Dios. Y por eso hoy te invito a que dispongas tu corazón. Vamos a entregarle este tiempo en las manos a Él, y yo sé que Dios va a hacer una obra muy grande en tu vida y en la de tu familia. Amén. Señor Jesús, hoy quiero darte gracias por la oportunidad que nos das de vivir un día más. Gracias por este contenido, Señor, que nos permites hacer. Hoy lo colocamos en tus manos, Señor, que no sean nuestras palabras, sino las tuyas. Hoy descansamos, Señor, en que cada pensamiento será reafirmado, Señor, a través de lo que tu palabra nos enseña. Quiero pedirte, Espíritu Santo, para que hoy seas tocando cada corazón y para que tú puedas ver, Señor, en ellos corazones dispuestos a hacer tu voluntad. Oramos por todos los matrimonios que están acá representados, Señor, para que tú te glorifiques en ellos, para que tú seas renovando, Señor, ese amor entre la pareja, para que tú seas, Señor, llevando a tu Espíritu Santo como ese espíritu que trae unión, que trae ese lazo perfecto de amor entre hermanos, Señor, que más que vernos como personas en el amor humano, podamos vernos también en el amor en Cristo Jesús como hijos tuyos, Señor. Sí. Doy gracias, Señor, por la vida de mi esposa, Señor, por nuestro matrimonio, por todas las vivencias que nos has permitido tener, Amén. Donde hemos podido experimentarte a ti, Señor, como ese Dios
fiel, como ese Dios que se glorifica en cada uno de nuestros momentos. Oro por nuestro equipo de trabajo, Señor, y te pido para que este programa pueda llegar a tantas almas y familias como sea posible, que este sea un instrumento que tú utilices para hablar a muchos corazones, a muchas familias, y para que ellos puedan hacer esos cambios que lleven a tener familias verdaderamente cristocéntricas y familias que experimenten la restauración y experimenten la salvación personal de cada uno de sus miembros a través de Jesús. Hoy doy gracias y hemos hecho esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el programa pasado estábamos respondiendo a una pregunta. Recuerden que programas anteriores estábamos hablando de cómo ser un buen esposo y cómo ser una buena esposa. Nos dimos cuenta que estos programas fueron muy reflexivos y muchas personas cayeron en cuenta de pronto de errores que estaban haciendo y que los estaba llevando a una crisis matrimonial. Y aquí surge una gran pregunta y es, ¿qué debo hacer para salvar mi matrimonio? El programa pasado estábamos hablando de este mismo tema y tocamos dos puntos muy importantes. El primero era volver a Cristo el centro del hogar, el centro del matrimonio, y aprendimos cómo hacerlo. Y también hablamos acerca del arrepentimiento genuino, que es muy importante siempre mirarnos a nosotros mismos y luego mirar al cónyuge. Casi que siempre miramos es al otro y no nos examinamos a nosotros. Es tan largo este tema y tan importante que quisimos darle una segunda parte y queremos que hoy empecemos a responder, o más bien seguir respondiendo a esta pregunta. Solamente te puedo decir que en Cristo sí se puede, que si hacemos las cosas como Dios nos dice que las hagamos, tu matrimonio se puede salvar. Así que este tema es muy importante. Bueno, y yo quiero antes de iniciar agradecer a todos aquellos que nos ven y escriben. En el programa pasado, por ejemplo, leyendo los comentarios, me gustó mucho ver cómo las personas de una forma muy auténtica, muy natural, reconocían ciertas situaciones, ¿no? Entonces, habían personas que escribían, no sé, solteras, decían, prefiero estar solo que mal acompañado, sola que mal acompañado, y respondían un poco a muchas de las interrogantes que nos hacíamos. Pero fíjate que hay algo que a mí me gusta y es poder hablar en este tipo de espacios desde el corazón, desde el interior, desde lo profundo, porque muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a mostrar en la superficie como que todo está perfecto y por dentro llevamos mucho peso. Sí. Y en algún momento cuando es tanto ese peso que llevamos, pues nos quebramos porque sentimos que se desborda, porque estamos muy cargados. Así es. Hoy te hago una invitación muy humilde a que puedas descansar en Dios. Y para eso, lo primero es quitar cualquier voz que te lleve a autojustificarte. Porque algo que me encantó y quiero unir el anterior programa, como vamos a iniciar, es muchas veces estamos muy tentados a mirar a los demás. Y todo el tiempo en el matrimonio es muy sencillo estar dispuestos a mirarnos en la otra persona. Entonces muchas veces nosotros nos vemos perfectos, pero es tan sencillo ver tanta imperfección y señalar y acusar. Uh-huh. Entonces es claro que hoy lo que queremos hacer es que tú puedas encontrar muchas herramientas que la palabra de Dios nos enseña para que puedas alimentar de un amor verdadero tu hogar y tu matrimonio. Sí. Y es que fíjate, y te lo pregunto a ti, sobre lo que tú ves hoy sobre un fenómeno que es la separación o el divorcio. ¿Cómo tú ves eso y cómo tú lo vives? ¿Crees que conforme ha pasado el tiempo esto se ha normalizado un poco más? ¿Qué sucede en las iglesias? ¿Cómo afrontan las personas el reto del matrimonio y cómo resuelven sus crisis? Yo pienso que nuestra sociedad ha avanzado a pasos agigantados y eso se nota en muchas áreas.
no solo en esta. Pero hablábamos el programa pasado de la facilidad que resulta ser ahora el divorcio. Es decir, si no estoy conforme, si no estoy viviendo una vida que yo quiero, no tengo por qué estar sometido a esa persona o no. Entonces, siento yo que ante algún problema o ante alguna discordia, el primer pensamiento que puede venir a la mente es: separémonos. No tenemos por qué estar sufriendo tú y yo acá juntos. Pero eso es muy triste. Y si lo hablamos en términos bíblicos, eso no nos lo dice la palabra de Dios. Algo que he aprendido en el matrimonio es que Dios, que es perfecto, une dos personas imperfectas. Pero si Él está en el centro, hace que ese matrimonio ante sus ojos sea perfecto. Y cuando hablo de personas imperfectas, es tener en nuestra conciencia esa realidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que tú te puedes equivocar tanto como yo me puedo equivocar. Pero acá es donde nosotros tenemos que entender que si Dios nos puso a estar juntos, es para que estemos siempre juntos, a pesar de tus errores y a pesar de los míos. Entonces, claro, divorcios hay muchos más. Siento yo que los jóvenes les cuesta de pronto admitir que están mal y prefieren simplemente huir, no afrontar. Afrontar es hablar, es discutir, y cuando digo discutir es bien, y es exponer lo que está pasando. El huir hace que vengan esos pensamientos: es mejor estar separados, ¿para qué estamos juntos? Yo no tengo por qué sufrir, estoy huyendo. Y es muy triste. Hay un punto con el que vamos a arrancar y es acerca del perdón. ¿Y por qué empecé hablando de personas imperfectas? Porque creo que todos en la vida tenemos que aplicar el perdón. Y es que es fundamental y es esencial que todos podamos entender algo. Y es que tú hablabas de que un camino que parece cada vez más normal es el camino de la separación. El básicamente tomar la decisión de justamente construir un camino alejado con la persona que en algún momento prometimos nos iba a acompañar para toda la vida. Y siempre Dios nos muestra cuál es su voluntad. Ahora, yo sé que acá puede haber una pregunta muy teológica, muy profunda, y es, bueno, ¿yo cómo sé cuál es la voluntad de Dios si en mi casa están pasando estas circunstancias y estas no? Y aunque cada caso es muy especial. Sí, y te interrumpo ahí porque es que acá hay algo muy importante que no aclaré, y es que a veces en el matrimonio, en las crisis matrimoniales, hay uno de ellos que quiere sacarlo adelante, pero si el otro no, resulta ser muy difícil, porque son los dos los que tienen que estar alineados para sacarlo adelante. Exacto, pero fíjate que algo que a mí me llama mucho la atención es que estos temas muchas veces no se tocan porque desde esta orilla siempre hay un temor muy grande de incomodar a personas que ya han tomado ciertas decisiones en su vida y hacen parte de una comunidad, de una iglesia. Y realmente lo que nosotros no queremos es incomodar a nadie, sino mostrar la verdad de Dios a través de su palabra. Y hay temas donde Dios nos deja ver que Dios primero tiene un modelo. Eso ya lo vimos en el capítulo anterior. Uh-huh. Pero por encima de eso podemos ver que realmente necesitamos volver a muchos principios tan básicos de la palabra de Dios que nos lleve a reflexionar sobre qué es el pacto matrimonial. Sí, y sobre todo que acabas de tocar un punto esencial y es volver a los fundamentos. Fundamentos como ¿cuál? Como la obediencia, por ejemplo. Hoy en día en el cristianismo cuesta obedecer mucho. Y se supone que es un mandato natural que es obedecer a Dios. Y se olvidan este tipo de, yo no los llamo ordenanzas, sino como, bueno, también es ordenanzas, mandatos que Dios nos pide y que a la larga cuando los analizamos, de ahí se desprende absolutamente todo. Si no los aplicamos, pues nada va a funcionar. Exacto. Y este es un tema tan
principal, tiene una base tan profunda que incluso en los evangelios vemos que hay una parte muy especial donde dice Jesús y el divorcio, ¿sí? Porque el Señor también habló de estos temas fundamentales, sobre todo porque humanamente siempre vamos a querer tomar nuestros propios caminos y nuestras propias decisiones. Esa es la tentación activa en el matrimonio. Así es. Pero si bien estamos hablando de que Dios nos pide que cuidemos nuestra casa, que cuidarla significa poner por obra las enseñanzas de la palabra de Dios. Y esto es algo con lo que yo quiero iniciar porque es algo indispensable. Muchas veces las personas que están atravesando una crisis se sienten completamente abandonadas porque dicen yo no sé qué hacer. Yo no siento la voz de Dios hablando a mi vida. No sé qué decisión y no tomar. sé qué hacer. Y yo siempre digo, mira, para escuchar la voz de Dios se necesita disponer tu corazón para poner en práctica todos los mandatos y todos los principios que Dios a través de su santa palabra nos revela. Exacto, a través de la palabra es que Dios habla. Y eso me lleva a que nosotros podamos ver que no hay ninguna circunstancia que se escape de la voluntad de Dios. Incluso, aunque humanamente podemos tomar malas decisiones que ocasionen una crisis, a través de la palabra de Dios también vemos cómo se pueden resolver esos momentos de dificultad en la pareja. Y nos hemos tomado todo este tiempo para tratar de decirle a todo el mundo que la separación no debe ser esa opción que hoy el mundo quiere brindar como la única opción. Eso es un grave error, sobre todo cuando vemos lo que la palabra de Dios enseña y los principios donde Dios deja muy en claro que muchas de las crisis que terminan en una separación son producto de la dureza del corazón del hombre. Y yo entiendo porque muchas veces puede que exista el fenómeno que tú dices de que uno quiso y el otro no. Y que hay personas que cuando la persona no quiere toma sus decisiones y hace muchas cosas, pero ahí está también la explicación para el que queda. Señor, ¿por qué permitiste esto? No, Dios no ama que tú te estés separando, que te hayas separado. Es producto de la dureza del corazón del hombre. Exacto. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿y si yo no me he separado, qué puedo hacer? Pues hoy justamente vamos a hablar de un camino que es necesario para que todos podamos tener una restauración familiar en un momento de crisis, y es el perdón. Exacto. Porque cuando hablamos del perdón, muchas veces sentimos que es un tema que conocemos, pero la realidad es que nosotros podemos utilizar el perdón como un conocimiento teórico, pero la dificultad de este tema es ponerlo en la práctica y sobre todo ver reflejado el perdón verdadero en nuestro corazón. Exacto. Hay algo que nos encanta resaltar todo el tiempo, es que todo punto que tocamos aquí es fundamentado en la palabra de Dios, pero sobre todo en el cuadro perfecto que es Jesucristo. Si vemos a Cristo, Cristo fue a la cruz perdonándonos, limpiando nuestra iniquidad, aun cuando nosotros no le estábamos suplicando que nos perdonara. ¿Me hago entender? Nos amó primero, nos perdonó primero y nos restauró primero. Es decir, el mayor cuadro de perdón, restauración y redención es Cristo. Y ese mismo cuadro es el que debemos tomar en nuestra casa. Como empezamos hablando, somos seres imperfectos que por supuesto vamos a cometer errores. El tema es admitirlos, pedir perdón y perdonar. Casi que en todos los matrimonios, cuando hay alguna crisis, se sacan cosas del pasado y nosotros acá le llamamos los trapitos al sol. Eso quiere decir que exponemos cosas que se supone, en teoría, ya se habían olvidado, ya se habían hablado. Pero entonces se nota que hay un resentimiento y un rencor guardado aún. Es que yo creo que en ese punto es fundamental ver que es una acción de doble vía. El perdón es una acción de doble vía. ¿Por qué? En lo que tú me estás diciendo, digamos que nosotros podemos ver que siempre está ese fenómeno de yo perdono momentáneamente, pero no olvido. Es decir, sí, es como ese, eso te está perdono, guardado, pero queda ahí el recuerdo. Y eso se vuelve, ese recuerdo
tiene un nombre propio, ¿no? sacar. Y es rencor. Exacto. Ese sentimiento, ese rencor, ese recuerdo amargo que sale a flor cuando de pronto estamos viviendo otros momentos que se supone que ya son Superados, posteriores claro, a este. Exacto. Eso es algo que siempre está activo y que siempre de alguna manera lo podemos tener presente. Pero también está la acción de la otra persona. Porque yo pienso que muchas veces nosotros tenemos que entender que cuando somos perdonados, y esto va para todos, porque muchas veces entendemos el perdón como una acción particular y es una acción complementaria. ¿Complementaria de qué? De la obra que personalmente tú sabes que Dios está haciendo en tu corazón. Exacto. Antes de pedir perdón a nuestra pareja, tenemos que pedirle perdón a Dios. Y acá está la parte más profunda del tema del perdón. Porque muchas veces nosotros vemos que solamente le debemos pedir perdón a Dios y no a nuestra pareja, o muchas veces consideramos que debemos pedirle perdón solamente a nuestra pareja y no a Dios. Porque hemos pecado ante Dios también. Exacto. Y claro, los dos son fundamentales y necesarios. El hecho de que tú puedas reconocer tu falta ante Dios te va a ayudar a que tú puedas tener un cambio verdadero. Ahora, también el perdón es una decisión, ¿cierto? Entonces, tú estás hablando de la vía de yo pido perdón, ¿cierto? Pero también hay otra vía que es el perdonar. Y el perdonar muchas veces lo vemos como, es que estoy esperando a que tú me pidas perdón para yo poderte perdonar. ¿Me hago entender? Uh-huh. ¿Y qué pasa si ese perdón nunca llega? Entonces, tu corazón se llena de tanto rencor que finalmente quien está sufriendo por esa falta eres tú. O sea, tú, por ejemplo, tú no pediste perdón, pues a ti realmente no te está interesando, ¿sí? Pero quien está constantemente pensando en es que me tiene que pedir perdón, tiene una herida abierta que le está llenando su corazón de rencor. Ahora, cuando decimos tienes que perdonar, es decirle al Señor, yo perdono a esta persona, aun si no me ha pedido perdón, yo la quiero perdonar es porque yo no quiero seguir guardando rencor, lo hago por Dios y lo hago por mí, para poder sanar el corazón. Cuando en un matrimonio los corazones están lastimados y no han sido sanados, es muy difícil encontrar reconciliación. Por eso es muy importante ambas vías. Pide perdón, pero también perdona. Exacto. Saca ese rencor del corazón, porque si no, nunca vas a ser libre. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses 3:13. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Uh-huh. Y acá vemos un principio, y es que nosotros debemos perdonar porque Dios nos perdonó. Es decir, hay un perdón que es un ejemplo perfecto o un modelo que todos tenemos superior que seguir. A todos. Y muchas veces nosotros podemos pensar que nuestro perdón es suficiente, pero el perdón humano es realmente insuficiente. Exacto. Es completamente insuficiente. Por eso es que nosotros tenemos que saber, y a mí me gusta ser muy prácticos porque las personas muchas veces dicen, me está costando. Exacto. ¿Qué hago? Cuesta perdonar. Sí. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que hay un dolor, que hay una carga, que hay una herida abierta. Cuando tú lo haces, eres consciente de un estado de necesidad. ¿De necesidad de qué? De tener un tiempo de restauración en Dios. Esto con seguridad te va a llevar a que tengas una relación más sincera y más honesta con Dios. Así es. Por eso tú tienes que abrir tu corazón y en tus momentos de oración decirle, Señor, me duele. Mira mi dolor y realmente quiero que tú me des las fuerzas para poder perdonar, porque en mis propias fuerzas hoy no lo puedo hacer. Cuando nosotros involucramos a Dios, porque muchas veces las personas que están en crisis creen que es un tema de ir a lo que ellos llaman una consulta o una terapia de pareja y creen que esto se resuelve sin Dios. No, queridos. Todos necesitamos ir a Dios. Sí. Y cuando lo hacemos y reconocemos nuestro dolor, con seguridad el Señor nos va a llevar a que nosotros podamos perdonar, a que nosotros podamos ver representado nuestra condición en esa condición
misma que Dios tuvo con nosotros, Así. porque nosotros también hemos pecado delante de Dios y Dios nos ha perdonado. Piensa cuántas veces Dios te perdonó a ti y Así pregúntate si te merecías el perdón de Dios. Con seguridad esa respuesta te va a llevar a que tú puedas reconocer que necesitas perdonar. Pero en una pareja, porque estamos hablando en un matrimonio, también es fundamental que los dos que están dispuestos a salvar su matrimonio puedan ir delante de Dios, porque yo también tengo que convencerme de que he pecado, ¿sí? Exacto. Que has fallado. Y que el perdón que yo te estoy pidiendo a ti tiene que ser sincero. Es decir, hay personas que me dicen, pastor, dice la palabra de Dios que yo tengo carta de libertad si mi cónyuge ha adulterado, si me ha sido infiel. Y ahí muchos piensan que como, digamos, está esta excepción, el conductor regular siempre es ante esta situación la separación. Sí. Pero yo creo que incluso si las personas están dispuestas a ser restauradas, incluso en una situación que puede ser tan dolorosa en la pareja como esta, si los dos están convencidos en que necesitan a Dios, en que quieren ser restaurados, Dios puede restaurar el matrimonio. Por supuesto. Y Dios se va a glorificar en esa relación. Por supuesto. Pero fíjate lo fundamental en ese caso, por hablar de uno de los más graves, en ese caso es fundamental que la persona que cometió este pecado esté completamente convencida de arrepentimiento, que la persona sepa que es un perdón sincero, que este pecado no va a volver a presentarse en su vida. Y esto también rompe muchas mentiras del mundo, porque en el mundo muchas personas tienen como ya cosas muy guardadas, ¿no? El que es nunca dejará de ser. Si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer más veces. Yo de usted lo pensaría. Eso es en el mundo, queridos. Pero nosotros, los que estamos en Cristo y sabemos que Él está para transformar corazones, para cambiar vidas completamente, somos conscientes que Dios le puede decir a ese matrimonio, todas esas cosas viejas pasaron. Ahora he aquí, he hecho todo nuevo. Y eso es parte fundamental del perdón, porque cuando Dios perdona, Dios hace todo nuevo. Así es. Es decir, ya no está esa lista pasada de cosas que hemos hecho malas y que nos recuerdan el dolor y la agonía de un matrimonio que está en crisis, sino por el contrario, Dios te está diciendo hoy que a través de un verdadero perdón, Dios hará muchas cosas nuevas en tu vida, lo que te dará la libertad de poder ser restaurado. Ahora, como estamos hablando del perdón y digamos que si ya hemos pasado ese momento en donde nos hemos pedido perdón, en donde hemos restaurado el corazón, hay que entender algo, y es que cuando se ha sido lastimado, los dos, o se han lastimado, el amor empieza a cambiar y a veces ya no se aman como antes, sino que vienen todas esas fracturas del amor a decirnos, ya no siento lo mismo. Ahora, hay algo muy importante después del perdón y es como el otro punto, que es restaurar el amor como acción y no como emoción. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos volver a tomar la decisión de amarnos de verdad, ¿sí? De quitar todo estigma, toda categoría, todo título que nos hayamos puesto en nuestra cabeza por todas esas heridas que nos hemos causado, por esas peleas, por todo eso que nos hemos dicho, quitar todo eso y empezar de nuevo a amar. Pero amar es una decisión y es un trabajo. Por ejemplo, si estamos sirviendo al otro, aun cuando sientes que, voy a decir un término no bueno, pero no lo merece, no se está ganando pues el que yo le sirva, le haga. Eso es sacrificial, así como lo hizo Cristo. Por eso decimos, todo esto se basa en el mejor ejemplo, que es Jesucristo. Jesucristo vino a servirnos, a darnos, aun cuando todos lo rechazaron, aun cuando todos le gritaban crucifíquelo, Él aún así estaba ahí sirviéndonos. Entonces de eso se trata, es una decisión. También actos como estoy hablando, cómo me comporto, lo hago de una manera agradable, tengo una gracia especial para hablar con mi esposo,
todos estos actos empiezan a ser como, yo lo veo como una planta, en donde yo empiezo a regarla, a abonarla, a llenarla de ese cariño para que empiece a florecer. Si yo no hago eso, no puedo pretender que el matrimonio se salve. Cuando hay una crisis profunda en donde el primer pensamiento, o más bien la decisión que nos ronda en la cabeza es el divorcio, es donde más se debe trabajar, es donde más cada acción debe ser intencional, absoluta, para restaurar el amor. Y es aquí donde yo les invito a que miremos a Cristo. Cristo es el mayor ejemplo de amor. Hay un pasaje en la Biblia donde nos habla que Cristo, es una analogía con un pastor, deja a esas 99 ovejitas y se va detrás de una. Y hasta que no la rescata y la regresa al redil, no está tranquilo. Y ese es Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Dejar incluso todo lo que somos nosotros atrás e irnos por ese al que necesita, al que quiero, al que amo, al que quiero permanecer toda mi vida con esa persona y restaurar. ¿Es un trabajo difícil? Sí. Pero si hemos aplicado el punto anterior correctamente, te garantizo que va a funcionar, porque cuando hay rencor es lo que nos impide a no tener actos de servicio, y servicio entendámoslo como algo de amor, ¿sí? Un acto genuino de amor. Si sigue habiendo rencor es esa barrera, pero si ya hemos sanado, si hemos sido capaces de perdonar genuinamente y si nos han pedido perdón y hemos logrado restaurar esa área, seguro va a funcionar mucho el poder restaurar el amor con muchos actos de bondad y servicio. Ahora, yo siempre, y perdónenme si sueno redundante, pero es que acá está el secreto del verdadero amor. Y es tener una vida consagrada a Dios, no como un acto meramente religioso y de obligación, sino como una relación viva que cambia y transforma mi entendimiento para poder tener relaciones con propósito y decisiones con propósito. Sí. Y fíjate que en todo esto, cuando nosotros tenemos una vida muy activa con el Señor, cuando nosotros realmente lo buscamos, nosotros aprendemos a vivir en la plenitud de Cristo. ¿Qué es vivir en la plenitud de Cristo? Es vivir satisfechos, sentir gozo, sentir paz, aún en medio de la crisis. No porque esa persona con la que estoy o porque mi entorno me proporciona una seguridad, sino porque Dios mismo ha colocado su espíritu para guiarme y para darme ese control y ese dominio propio sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, sobre mis necesidades. Porque para restaurar muchas veces nosotros estamos esperando la voluntad o el accionar de la otra persona. Y si es negativo... Que haga por mí, claro, a ver qué. Entonces yo siempre digo, en una crisis matrimonial a veces lo que resulta más difícil es pensar si realmente esa persona se lo merece o no, si está trabajando con la misma intensidad o con la misma fuerza que lo estoy haciendo yo. Y cuando yo veo que esa persona, o por ejemplo en este caso que eres mi esposa, te estás quedando corta, entonces yo comienzo a decir no. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque yo no creo que lo merezca. Pero es distinto cuando aprendemos a vivir en la plenitud de Dios, porque es allí donde nosotros podemos realmente encontrarle un sentido a la restauración de nuestra vida y de nuestras relaciones. Y Dios comienza a transformar muchas cosas porque lógicamente todos necesitamos muchas veces ese estímulo, ese combustible, y muchas veces en las crisis matrimoniales, cuando nosotros realmente queremos encontrar ese estímulo o ese combustible en nuestra pareja, pues porque es una persona imperfecta que tiene dolor, porque en la crisis normalmente nos hacemos daño, y esa es la realidad del ser humano. Nosotros muchas veces estamos, si estamos siendo controlados por nuestra carne, pues vamos a estar siendo controlados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, porque eso es propio de nuestro ser, ¿sí? Pero mientras nosotros nos refugiemos en Dios, por eso esto es una invitación a que tú sepas que un matrimonio es cristocéntrico porque realmente están invitando a Dios, están viviendo para Dios. Así es. Busquen a Dios. La gente me dice a mí, ¿cuál es el secreto? Yo digo, el secreto es que realmente tú tengas la intención y la acción de vivir para Dios. Eso quiere decir, cae de rodillas todas las mañanas, pon
delante de Dios todas esas situaciones que para ti son difíciles. Pon delante de Dios a tu esposa o a tu esposo, como seres que necesitan la ayuda de Dios, porque la necesitamos todos el tiempo. Ustedes nos ven acá y el secreto no es que mi esposa sea una gran mujer o que yo sea un gran esposo. Quisiera decirles que eso es así, pero no es así. El secreto para tener un matrimonio como el que nosotros tenemos es haber aprendido a colocar a Cristo en la mitad. Y eso no solamente se hace diciendo, Señor, deseo que tú estés en la mitad y un momento pasajero o un pensamiento pasajero. No, eso se cultiva con una relación viva. Están como personas, y porque antes de hablar del altar familiar, quiero hablarte de tu vida y de tu lugar secreto. Tú solito, piénsalo, varón de Dios, o tú solita, mujer de Dios. ¿Estás realmente teniendo tiempos de oración profunda a Dios? ¿Estás alimentando tu vida en tu relación con Dios? Sí, hay algo que me encanta, que creo que has repetido en muchos programas, es que primero está Dios y luego estás tú y el otro. Y esto lo enlazo con el mandamiento más importante que nos dejó el Señor Jesucristo, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y posterior a ello, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué voy con esto? Que cuando tú aprendes a hacer las cosas primero para Dios, para agradar a Dios, porque lo amas a Él, ¿sí? Mueres a muchas cosas. Entonces, haces estos actos diciendo, esto te lo estoy entregando es a ti. Lo hago por amor a ti, pero también por amor al otro. Primero amarás al Señor tu Dios, luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no amo a Dios y no le entrego todo lo que hago en mi vida a Él, créeme que por tu humanidad y por tus pensamientos y sentimientos, porque todo el ser humano está lleno de sensaciones, sentimientos y emociones, eso no te va a dejar hacerlo, porque vas a estar enojado, bravo, resentido, resignado, vas a decir, no se lo merece, yo ¿por qué tengo que esforzarme si él no hace nada o si ella no hace nada? Cuando lo haces por Dios y dices esto, lo quiero sacar adelante. Lo voy a hacer por ti, Señor, te lo ofrezco, así haya una mala actitud, así sienta todavía que hay una repulsión, lo voy a hacer a ti, lo voy a hacer para ti, te lo ofrezco a ti, primero estás tú, vivo para ti, y luego Dios es cuando empieza a retribuir todas estas acciones porque lo estás colocando primero a Él. Entonces, cuando colocamos a Dios en el centro y estamos entendiendo que todo lo estamos haciendo primero para Él y luego para el otro, es donde, como otro punto, priorizamos la palabra y la oración juntos. Claro, porque ya Él ocupa el primer lugar. Entonces, para nosotros lo importante es vivir para Dios, y si ambos estamos en lo mismo, no va a ser ninguna carga ni ningún problema orar juntos, ni ponerle todos nuestros planes a Dios juntos, ni priorizar el altar familiar juntos, porque es que ya entendemos que primero está Dios y luego está el resto. Ahora, vuelvo y yo digo, lo importante es qué tan dispuesto estás para salvar tu matrimonio, y eso significa morir a ti mismo, porque fíjate que la oración con un corazón lleno de cargas, de señalamientos, de rencor, de sentimientos contrarios, no va a ser una buena herramienta. Claro. Porque es que ahí es donde encontramos ese fenómeno y uno les dice, ¿están orando juntos? No, yo no volví a orar porque en medio de la oración incluso esto se convertía en una forma de atacarnos. Entonces era la típica oración de, Señor, por favor, cambia a mi revélale esposa, todo lo malo que está haciendo. Que ella es de muy mal genio, dale control y dominio propio. Sí. Eso no lo hagan, por favor. Por eso le estamos diciendo que antes, dice la palabra de Dios, de ir y ofrecer un acto de adoración a Dios, decía el Señor, si tienes algo en contra de tu hermano, ve y ponte a cuentas con él. Claro. Porque Dios quiere que ustedes tengan un corazón dispuesto. Y fíjate que esto es fundamental, porque estamos hablando de que cuando Dios está de por medio, nosotros tenemos que aprender a ver a nuestra pareja con el prisma de Dios. Sí. Y, por ejemplo, ¿yo cómo te veo a ti? Si yo en medio de mi humanidad te veo en esos actos que de repente son contrarios a mis gustos, yo podría decirte a ti, es que a mí no me gusta esto, y seguramente habrá la oportunidad de hablarlo, pero yo también tengo que recordar
que en el prisma de Dios tú eres una hija muy amada, que eres Así es. una de esas hijas que Él llama, tú eres la niña de mis ojos, que Él te ama, que tú tienes una dignidad por ser hija de Dios. Y cuando yo recuerdo eso y te veo así, pues yo recuerdo que también debo ver esa virtud y que esa virtud de que tú eres una hija de Dios me da la posibilidad de amarte, no Así solamente es. por ser mi esposa, sino por ser una hija de Dios. Y yo quiero que esto nos lleve a entender una cosa. Cuando estamos dispuestos a buscar en oración, podemos también encontrar que Dios le ha dado un sentido a cada familia a través de la palabra de Dios. Por eso, en otro punto que es muy importante, es volver a los roles bíblicos, a los Volver al roles inicio. de Dios. Claro. Entonces, ya cuando tenemos una vida en comunión, ya cuando nosotros estamos orando, ya cuando tenemos un altar familiar, sí. eso lo digo porque de pronto nos está viendo una persona que dice altar familiar, yo no sé qué es eso. Nosotros todo el tiempo estamos hablando, cuando hablamos de pareja, del altar familiar, que es el tiempo de oración en familia, en que si son solamente dos y no tienen hijos, pues esa pareja está buscando a Dios cuando de pronto hacen un devocional juntos, comparten la palabra, hay un momento de oración y eso normalmente sirve para que ustedes puedan siempre colocar sus luchas, sus cargas como matrimonio, como familia delante de Dios. Y dedicarle un tiempo a Dios en familia, juntos. Ahora, Eso es esto se importante. confunde con el lugar secreto. No, totalmente. No, una cosa es el Lo altar que tú familiar buscas, y otra cosa es tu exacto, lugar lo secreto. que tú buscas solito y lo que buscan en conjunto. De hecho, cuando nos estamos casados, el altar familiar es el complemento de Del nuestro lugar, lugar secreto, porque nosotros buscamos cada uno personalmente la presencia de Dios, nos alimentamos para poder ir en el altar familiar a alimentar a nuestra familia. Sí. Entonces, la palabra de Dios nos dice que volvamos a los roles bíblicos. ¿Qué es volver a los roles bíblicos en un hogar? Miren, yo les invito a que, por tiempo no lo haremos, pero lean ustedes el libro de Efesios capítulo 5. En este libro, en este pasaje van a encontrar qué debe hacer un esposo, cómo debe amar un esposo, cómo debe comportarse un esposo, que eso ya lo vimos. De hecho, si usted dice, lo leí pero no entendí, tranquilo, busque el programa nuestro que dice cómo ser un buen esposo y ahí está todo. Y también ahí está el rol de la esposa. Recuerden que el esposo es la autoridad, es la cabeza del hogar, es quien tiene al mando ese barco que está piloteando con Dios. La esposa es la ayuda idónea. ¿Qué significa eso? Pues que es la que le levanta los brazos, le ayuda, lo guía. A veces está... es en un apoyo constante porque hay cosas que resolver, hay cosas que dialogar, pero no es que la tenga en sumisión o la tenga ignorada, no. Eso es volver a los roles. Lo que pasa es que muchos de los divorcios suceden porque los roles se intercambian o porque los roles se tergiversan, se vuelven diferentes. Entonces ya el esposo no asume su responsabilidad como cabeza, lo asume la mujer y empieza el maltrato y empieza un montón de cosas. Luego entonces empiezan las peleas y si nos vamos a la raíz es porque los roles se han perdido. No tenemos claros los roles que cada uno debe hacer. Pero para ello necesitamos al Espíritu, que es el que nos guía, que es el que nos ubica donde debemos estar. Y es ahí donde ya no nos pisamos para lastimarnos, sino que trabajamos juntos en equipo para lograr un buen matrimonio. Así es, y yo solamente quiero decirle esto a los hombres, oye, digamos, asumir nuestro rol es asumir una responsabilidad espiritual, porque la autoridad que Dios nos da como cabezas es espiritual. Y recuerden que eso quiere decir que al primero que Dios le va a pedir cuentas por lo que está pasando en tu hogar es a ti como hombre, varón de Dios. Y te lo digo porque hoy yo veo que somos muchos los que tratamos de, entre comillas, ponernos en un rol que más que ser un rol de ser una persona que soluciona o busca solucionar y reparar el daño, somos personas que nos ponemos en ese rol de ofendidos y muchas veces queremos como que simplemente la decisión de nuestra vida sea buscar nuestra satisfacción a través de lo que otras personas nos pueden dar y no lo que Dios nos puede dar. Exacto. Y si Dios te entregó esa esposa es para que tú puedas verla como Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella a fin de santificarla. Nosotros
Debemos ser los primeros en luchar por tener hogares santos. Y yo sé que si tú lo haces, vas a ver, y esto va para las mujeres, para ti mujer, vas a ver cómo esa mujer de Dios, tú que me estás viendo, se va a sujetar en amor y va a ser esa ayuda idónea, ese complemento y ese apoyo en ese propósito eterno que tú estás tratando de formar contigo y con tu familia. Ahora, fíjate que quiero terminar con estos 2 puntos que son muy rápidos, porque muchas veces nos detenemos en las cosas que podemos hacer, pero también están esos casos extremos donde literalmente las personas dicen, lo hemos intentado todo y ahora ¿qué hacemos? Claro, ahí es muy importante que tú busques una ayuda bíblica madura. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ese es el 7º punto. Exacto, que tú busques una ayuda en una iglesia de sana doctrina donde sabes que te pueden aconsejar bien, que te pueden guiar, que de pronto tienen el chance de escucharse, de exponer lo que está pasando. Pero ¿por qué en una iglesia lo hacemos? Es porque todo lo vamos a fundamentar con la palabra. Y no quiero de pronto desmeritar la labor de los psicólogos, ni mucho menos, pero cuando de pronto alejamos los problemas de la verdadera raíz, que es la ausencia de Dios, podemos equivocarnos. De pronto el consejo puede ser, yo creo que ustedes no deberían estar juntos porque no se soportan. O otro consejo que de pronto puede salirse completamente de lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces debemos ser muy sabios al momento de escuchar y de contar con alguien para un consejo. No te fíes de todos los consejos, porque a veces buscamos a la amiga, al amigo, al del trabajo y resultan siendo consejos absurdos. O empieza el enredo, el coqueteo, el yo te consuelo y ahí es donde Satanás se mete. Tienen que tener mucho cuidado a dónde buscan un verdadero consejo y por eso te invito, si de pronto tú no vives aquí o si estás en otro lugar, busca una iglesia de sana doctrina donde haya un consejero que te puede decir a la luz de la palabra qué debes hacer en X o Y situación que es la que está ocasionando la crisis matrimonial. Así es, y es que solamente voy a terminar con ese comentario sobre este tema en particular, y es que muchas veces mientras una sana consejería busca que ustedes antes de restaurar su matrimonio como pareja restauren su relación con Dios para que por medio de esa restauración, por medio de ese encuentro con esa fuente inagotable de amor, ustedes puedan amar no con el amor humano que es tan imperfecto, sino con ese amor perfecto que Jesús derrama en nuestra vida. Entonces es allí donde la consejería toma sentido. Es un buen tip es que cuando escuches el consejo, si esa persona te está direccionando primero a Dios, es un buen consejo. Si te está metiendo por otro lado, sal de ahí y busca otro lugar o busca otra persona. Tienes que ser muy selectivo y yo creo que si te dice todo lo que te estamos diciendo ahora, es un buen consejo. Lo que pasa es que muchas crisis requieren un acompañamiento mayor, requieren una ayuda extra, que es un consejo más directo de acuerdo al caso. Ahora, ¿qué pasa con la terapia de pareja? Y es que muchas veces no está centrada en restaurar nuestra relación con Dios. Sacan a Dios como ese elemento primordial y comienzan a enfocarlo a sentirse mejor cada uno de los que compone la unión matrimonial. Entonces, lógicamente que al poner la supremacía del yo y las necesidades del yo, pues lógicamente lo que va a primar es lo que yo necesito, más no... Y eso traducido es lo que yo quiero, que lo estás diciendo tú, o la voluntad mía, y dejamos por fuera la voluntad de Dios, y eso es muy importante. Entonces, yo de verdad quiero, tú decías ahorita algo que me encantó, y decías, bueno, que los dirijan siempre a Dios. Y hay personas que dicen, ustedes ¿por qué espiritualizan o por qué simplifican todo a Dios? Pues queridos hermanos, porque es que Dios no es todo. Es de Dios. Ahora, aunque parezca fácil y sencillo decir, entrégale esto a Dios, no es fácil o sencillo. Tal vez suena fácil o sencillo. Lo realmente difícil es que tú hagas vida eso en tu ser. Es decir, que todos los días estés dispuesto a decirle, Señor, me está doliendo, pero acá estoy, por eso te busco en esta mañana. Señor, toma el control, mira lo que pasó, mira esto, Señor, dame la fuerza, dame el control.
Dios realmente tiene el poder, porque para Dios no hay nada imposible y Dios no quiere que tú sufras, querido hermano. A veces distorsionamos esto y pensamos es que Dios quiere que Verme esto mal. me pase a Sí, mí. verme No. mal. ¿Cómo Dios va a querer eso? ¿Acaso no alcanzas a ver la cruz de Cristo y ver cuánto amor Dios derramó por ti? Sí. Es claro que Dios te ama, y si Dios te dio un matrimonio, y esto es lo último, porque octavo es entender el propósito del matrimonio. Es decir, el día que tú realmente comprendas qué es el pacto matrimonial, cuando tú realmente lo interiorices, comiences a ver que realmente el pacto matrimonial es un momento muy importante, es un momento sagrado en la vida de cada creyente, porque es allí donde cuando nosotros vemos a nuestra pareja y decimos en nuestro momento de enamoramiento, Señor, Sí. gracias, y amo a la persona que me has dado y estoy acá pidiéndote, Señor, que tú veas un corazón dispuesto a caminar juntos por el resto de nuestra vida. Es Así una es. promesa que nosotros hacemos. Así que el Sí. matrimonio no existe solo para la felicidad personal, sino para glorificar a Dios y para reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. Y hay una frase que está aquí que nos encanta y yo creo que es con la que vamos a cerrar ya este tema, que dice: cuando ese propósito se entiende, o sea, cuando comprendemos por qué nos casamos y qué era lo que Dios quería con esto, esa crisis que estás viviendo ahora toma un significado redentor, pero también tiene un significado de una nueva oportunidad. Por eso este programa se llama Un Día Más. Realmente Dios nos llena de oportunidades para volver a comenzar, para volver a pedir perdón, para asumir nuestra responsabilidad, para alimentar el amor y para glorificarlo a Él a través de lo que somos. Así es. Y bueno, nosotros queremos cerrar este programa orando. Y hoy lo hacemos realmente pidiéndole a Dios que esto que Dios nos ha permitido compartir hoy sirva para que muchos puedan realmente hacer un alto en su camino. No esperen a que las crisis avancen y se hagan más profundas, porque traen heridas que con seguridad van a atormentar por el resto de tu vida. Si tomas malas decisiones, si realmente permites que esos sentimientos, esas emociones sean las que gobiernen tu vida. Esto, como bien lo decía, porque la falta de perdón muchas veces es lo que hace daño Sí. al corazón. Cuando nosotros vemos tantas cosas que suceden en los matrimonios, vemos que realmente se necesita volver a los fundamentos y a esa senda antigua de querer hacer las cosas no a nuestra forma, sino a la forma de Dios. Por eso queremos orar para que ustedes en estos momentos puedan encontrarse con Dios y tener un momento en familia. Y si de repente tú estás muy bien, utiliza este contenido para que puedas ayudar a otros e incluso para que esos momentos de crisis nunca lleguen a tu vida. Yo sé que si tú los pones en práctica, Dios se va a glorificar en tu matrimonio. Y queremos terminar este programa de una forma muy íntima y profunda con Dios, porque hay una ventaja de que ustedes puedan estar allá en casa, y es que tal vez están en el lugar donde ustedes son como realmente son. Allá nadie los está viendo y allá son ustedes conscientes de que están necesitando un toque de Dios. Nada de lo que hacemos tendría sentido si no está Dios de por medio. Por eso, hoy quiero que dispongas tu corazón, que busquemos todos juntos. Y en este momento, que yo sé que es un momento íntimo, porque sé que estás hablando, porque sé que el Señor está sacando a la luz todo eso que llevas guardando por tanto tiempo, quiero que pongas todas esas cargas delante de Él. Y yo sé que mientras buscamos a Dios, Dios se va a encargar de glorificarse en tu vida, en la de tu familia. Hoy quiero que cierres tus ojos en estos momentos y podamos decirle al Señor: Señor, hoy te cantamos y te adoramos porque sabemos que estás tocando vidas y estás transformando corazones. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar,
soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amado Señor, hoy te damos gracias por este tiempo tan hermoso que nos has regalado, en donde hemos podido sentir tu amor que sobrepasa todo lo que existe, un amor sin ninguna condición, Señor. Gracias porque nos has mostrado el mejor ejemplo de perdón, de restauración, de amor y de libertad. Y hoy queremos, Señor, de entregarte todo lo que somos, entregarte nuestras vidas primero que todo, para que tú obres en nosotros, para que tú cambies y transformes nuestro corazón, y para que si en este momento hay alguna crisis matrimonial, Señor, tú seas restaurándola, Padre, tú seas dándoles fuerza, sabiduría, seas tú, Señor, entrando a estos hogares, siendo el centro de estos hogares, para que pueda haber una total restauración, para que cada vez hayan más hogares que te glorifiquen, que te amen, que te honren, que te muestren, Señor, como ese Padre, como ese Dios redentor, como ese Salvador, como ese Dios de amor. Hoy te doy gracias por este programa, gracias por la vida de mi esposo, gracias por cómo lo usas, Señor, porque tu presencia está sobre su vida. Gracias por todo nuestro equipo de trabajo, gracias por mi vida también. Gracias por todos aquellos que están ahora conectados, Señor, porque sabemos que tú eres quien está obrando a través de este programa. Tú, Señor, eres quien está hablando y tú, Señor, eres quien está restaurando. Estás trayendo libertad y perdón sobre cada hogar. Te entregamos todo en tus manos y te pedimos que este mensaje llegue a muchos, Señor, porque sabemos que hay muchas crisis que lo que hacen es alejar a las personas de ti, Señor. Pero tenemos un Dios poderoso que es capaz de restaurar, de levantar, de hacer nuevas las cosas, Señor, si tan solo nos disponemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, les damos las gracias por habernos acompañado en este programa, un día más de Cheo y Vivi. Por favor, compártanlo, recuerden nuestras redes sociales, ahí estamos colocando mucho contenido para que generemos una comunidad en torno a Cristo, una comunidad que lo glorifique, que lo honre y que sobre todo podamos aprender cada día más de su palabra. Nos vemos muy pronto y que Dios los bendiga.